Hola, soy Juan Pablo Lema, un inquieto por la productividad y un estudioso del manejo del tiempo. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School. En esta temporada te traemos en cada episodio 3 recomendaciones de productividad, manejo del tiempo y equilibrio de vida que un reconocido líder aplica en su vida. Hoy nuestro invitado es José Ramón Gutiérrez, director del MBA en la Universidad Nebrija. Bienvenidos al podcast de Time School. Aquí te revelaremos los secretos para que tus horas rindan más y tengas tiempo libre para dedicarte a hacer aquellas cosas que realmente quieres hacer. El resultado, una vida más equilibrada, productiva y feliz. Antes de empezar, quiero pedirte que si no le has dado seguir a este podcast en la plataforma en la que nos escuchas, por favor lo hagas. Así te enterarás cuando publiquemos nuevos episodios. También te invito a calificarnos. Y si te gusta este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Nuestro invitado de hoy, José Ramón Gutiérrez, ha desarrollado un perfil profesional versátil a lo largo de 25 años de trayectoria profesional, que incluyen los ámbitos técnico, directivo y académico. Ha desempeñado una variedad de roles y responsabilidades en empresas e instituciones de diferentes tamaños y sectores, entre las que se encuentran Telefónica, Indra y Deloitte, abarcando áreas como el diseño estratégico, operaciones, mercadeo y ventas, consultoría, innovación y adopción de tecnología. Durante la última década, ocupó el cargo de director académico de los programas MBA en ESDEN Business School y desde hace un año es el director del MBA y del Master in Management de la Universidad Nebrija. Durante la conversación que estás a punto de escuchar, José Ramón nos recomienda: primero, tener una orientación a largo plazo. Segundo, sacarle horas a unas cosas para dárselas a otras. Tercero, aprovechar la vida porque se vive solo una vez. Empecemos. José Ramón, bienvenido al podcast de Time School. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un verdadero placer. En este primer segmento quisiera hablar un poco de las investigaciones que usted ha realizado y de los hallazgos que ha encontrado. Y una de las más recientes está relacionada con los factores de éxito de los modelos gerenciales. ¿Qué aspectos relevantes se encontró en lo que tiene que ver con esos modelos y estilos administrativos que usted dice, vea, según los datos y según la evidencia, esto hace más productivas o más exitosas a las empresas? Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. Efectivamente, tal como dices, en los últimos años he realizado varios trabajos junto con la Asociación de Directivos de Empresas Japonesas aquí en España, y precisamente los trabajos han ido orientados a estudiar el modelo híbrido que se da en España de compañía japonesa, que le llamamos híbrido porque es mitad japonesa, mitad española, que en definitiva es mitad latina. Entonces, lo que hemos visto es que en estas compañías, efectivamente, la eficiencia, la productividad y, en última instancia, la rentabilidad son estupendas. Y entonces incluso, mejor que la de sus matrices en Europa e incluso en Japón. Entonces, a la hora de analizar el caso de por qué estas compañías eran tan exitosas, las compañías japonesas en España, descubrimos que efectivamente había varios elementos en los que se mezclaban aspectos culturales de la cultura propia oriental y especialmente japonesa y aspectos culturales propios de la cultura latina. Y esos aspectos culturales eran los que generaban esa mayor eficiencia, productividad y rentabilidad. ¿Y cuáles eran estos? Pues mira, eran varios. Uno de ellos era la orientación a largo plazo, es decir, no buscar el beneficio inmediato, no buscar el beneficio en el corto plazo, sino establecer relaciones de confianza y relaciones win-to-win en toda la cadena de valor, tanto hacia adelante, hacia los clientes, como hacia atrás, los proveedores, y en paralelo con socios, con otras compañías e incluso con competidores. Es decir, relaciones de largo plazo. En segundo lugar, era el sentido de pertenencia. Es decir, en estas compañías hay un profundo sentido y orgullo de pertenencia por parte de los empleados. Los empleados están a gusto en estas compañías, permanecen durante muchos años y tienen un sentido de lo colectivo, que es algo que en el mundo latino y, bueno, en general en el mundo occidental, pero de un modo muy característico, las compañías de cultura latina, pues el personalismo, el individualismo es muy claro frente al sentido colectivo, al sentido del bien común. En estas compañías, efectivamente, se busca el agregado, es decir, la mejora. Por tanto, en segundo lugar, como decíamos, ese sentido de lo colectivo. Y en tercer lugar, la confianza y la responsabilidad en los empleados. Es decir,
el hecho de no tener solo que cumplir, sino el hecho de tener que, con la propia responsabilidad, tomar decisiones para alcanzar ese mayor bien colectivo en una visión de largo plazo. Por tanto, estos factores culturales que mezclan tradiciones de todo tipo, pero que en definitiva son tradiciones tanto del mundo occidental, mundo latino, como del mundo oriental, mundo japonés, son los que en nuestra investigación nos permitieron concluir ese éxito de las compañías japo-españolas. Y hablando de esa cultura japonesa, a ver, cuando uno estudia teorías administrativas, está el Kaizen o mejoramiento continuo, o sea, muchas de ellas surgieron de Toyota, de Sony, de muchas de esas compañías japonesas. Asumo que parte de eso se evidencia en sus hallazgos en el libro blanco sobre empresas japonesas en España. Si nos alejamos de esas empresas híbridas, como las llama usted, y nos centramos en esa cultura japonesa, ¿usted qué admira de los japoneses? O dice, ¿qué tienen ellos que hacen que de verdad desarrollen metodologías, promuevan la productividad? Bueno, comenzando por el final, por aquello de disfrutar la vida. Bueno, el sentido de disfrutar es un sentido muy subjetivo, ¿no? Por tanto, cada uno disfruta a su manera, ¿no? En relación con las metodologías que me comentabas al principio, efectivamente, las compañías japonesas, y sobre todo a partir de los años 60 y 70, se hicieron muy populares por sus metodologías de producción. Y ahí fue especialmente conocido, iba a decir el caso Toyota, pero sobre todo fueron dos casos, el caso de Toyota y el caso Sony. El Toyota con el modelo Toyota, el modelo de las 5 S, entre el que está la mejora continua, el Kaizen, como comentabas, y luego el modelo Sony con el famoso Made in Japan de su presidente, que se hizo popularmente famoso. Estas metodologías efectivamente persiguen conseguir estos mejores logros en eficiencia, y fíjate que en nuestra investigación lo que concluimos es que lo que estaba detrás de estas metodologías son valores culturales que van mucho más atrás, valores culturales que entroncan con raíces de tipo, bueno, la cultura es budista, es decir, la naturaleza religiosa de la cultura es muy importante. Entonces el budismo y el confucianismo, que aunque no es propiamente una religión porque no tiene trascendencia, pero sí es un modo de organizar la sociedad. Entonces las sociedades confucianas o confucianistas, que son fundamentalmente la sociedad china, la sociedad coreana y la sociedad japonesa. En estas sociedades, como digo, los valores de origen budista y confucianista lo llenan todo, o por lo menos subyacen tras todo, un poco como pasa en nuestras sociedades, con independencia de la práctica religiosa, con los valores culturales judeocristianos. Pues muy bien, en el mundo budista y confucianista hay un aspecto muy característico que es la importancia de los detalles. Esto en japonés se llama el kata. Bueno, pues kata en japonés significa procedimiento, modo de hacer las cosas, ¿no? Y efectivamente en la cultura japonesa a veces incluso el procedimiento es tan importante que llega a superar a la importancia del fin. Es decir, el proceso es más importante que el objetivo. Y esto, que puede tener aspectos negativos, sin embargo, tiene un aspecto positivo muy claro, que es el gusto por los detalles, la importancia de lo pequeño. Porque en el fondo hay una raíz budista y confucianista de la importancia del proceso, y hay una raíz shintoísta de que la divinidad reside en todo. Bueno, otra de sus investigaciones publicadas hace pocos años se centra en la incidencia de factores culturales en el emprendimiento. O sea, ya no solo en las grandes empresas o en estas multinacionales híbridas, sino en el emprendimiento. Cuéntenos, desde ese punto de vista de la productividad y el manejo del tiempo, ¿qué encontró significativo al respecto de cómo la cultura incide en el emprendimiento? El emprendimiento es algo profundamente característico de las sociedades. Es decir, no tiene nada que ver el emprendimiento en Europa, en el sur de Europa, en España, en América Latina, en Estados Unidos, en Oriente Medio o en Lejano Oriente. Es decir, el emprendimiento, es decir, la iniciativa que toman las personas por emprender, valga la redundancia, por hacer nuevos negocios, por emprender nuevas actividades económicas, es algo muy característico de las sociedades. Hay sociedades que son profundamente emprendedoras, en general, naturalmente. Esto habría que particularizar al individuo, pero en general, como valor social, hay sociedades muy emprendedoras. Es muy característico de las sociedades anglosajonas, pero también otras sociedades. Por ejemplo, aquí en Europa, Holanda es un país en el que surgen muchos emprendimientos. Un
país pequeño con múltiples emprendimientos. Naturalmente, Reino Unido y sobre todo la zona alrededor del Gran Londres, y luego en Estados Unidos en determinados puntos calientes, ¿no? Como se suele denominar hotspots. Y naturalmente, como no, el caso paradigmático de Israel, ¿no? Hay unos valores culturales detrás del emprendimiento que en unos se dan más y en otros menos. Y en unas épocas se dan más y en otras épocas menos. Por ejemplo, en el último artículo que he publicado precisamente sobre este tema, analizo, como no, y perdonar la reiteración, pero analizo de nuevo el caso japonés, ¿no? Porque es un caso muy interesante en el que actualmente los niveles de emprendimiento medidos como un indicador que se llama el Total Entrepreneurship Activity, pues son profundamente bajos, son muy bajos. Cuando, sin embargo, otros indicadores previos que habitualmente dan lugar a muy buenos indicadores de TEA, de Total Entrepreneurship Activity, como son la innovación o como son la investigación y el desarrollo, son muy buenos. Por tanto, se produce una paradoja en la que indicadores en otros países dan lugar a grandes emprendimientos, como digo, es la innovación o la I+D, en Japón no lo dan. Pero no lo dan ahora. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una verdadera explosión de emprendimiento. Pero ahora no. ¿Y por qué ocurre esto? Pues de nuevo, desde mi punto de vista hay muchos factores, pero hay de fondo factores culturales. Y eso es lo que contamos en este último artículo. En este segundo segmento quisiera hablar un poco de la academia. A ver, una de las dificultades que enfrentan la mayoría de las personas cuando van a hacer un posgrado aquí en Colombia es que tienen que compaginar al mismo tiempo estudio de posgrado y trabajo al mismo tiempo. ¿Qué claves, según su experiencia, le podría dar a las personas para que estén en las dos, sigan siendo exitosos en su trabajo y además tenga buen provecho el estudio? Muy bien, bueno, pues sí, efectivamente. Plantearse un estudio de posgrado cuando uno está trabajando es algo que hay que planteárselo muy bien. ¿Y por qué digo esto? Porque hacer un programa de posgrado cuando una persona tiene ya una carrera iniciada o incluso cuando la va a iniciar y no tomar una decisión muy razonable sobre dónde lo vas a hacer, nos puede hacer, en el mejor de los casos, que perdamos el tiempo. Y en el peor, perder además del tiempo, el dinero que invertimos y el coste de oportunidad de las otras cosas que podríamos haber hecho durante ese tiempo. Por tanto, hay que plantearse muy bien, primero, qué tipo de programa quiero hacer. Es decir, cuál es el programa que mejor encaja con mis capacidades, que mejor encaja con mis habilidades, que mejor encaja con el plan de carrera que quiero desarrollar o que ya estoy desarrollando, y que además mejor encaja con las necesidades que hay en el entorno en el que me muevo. No es lo mismo trabajar en América Latina que trabajar en Estados Unidos o que trabajar en Europa. Por tanto, uno tiene que pensar qué quiere hacer, qué sabe hacer y por qué le van a pagar. Entonces, con esas tres preguntas, ¿qué quiero, qué sé y por qué me van a pagar?, uno tiene que empezar a construirse en la cabeza una carrera profesional en la que encajar el máster. Una carrera profesional que fundamentalmente tiene que conseguir estos tres objetivos. Conseguir que uno desarrolle mejor lo que quiere hacer, qué quiere hacer en la vida y, en definitiva, cómo quiero emplear los 5 séptimos de mi vida, porque al final una semana son 7 séptimos, 7 días, ¿no? Y claro, de esos 7 días, 5 me los ocupo trabajando. Y 2, bueno, si es lo habitual, pues puedes tomártelos de fin de semana. Pero 5 me los paso trabajando. Entonces, francamente, emplear 5 séptimos de tu vida en algo que no te gusta, que te aburre, es realmente... Por tanto, ¿qué quiero hacer y qué me divierte? Y en segundo lugar, ¿cómo encaja eso con la carrera que quiero desarrollar? Teniendo esto en cuenta, uno debe seleccionar el programa y no dejarse guiar solo por las modas, que si está de moda ahora estudiar en Estados Unidos o estudiar en Europa. No. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es el mejor sitio para hacerlo? En definitiva, cuando uno inicia un programa, en alguna medida se está casando con el programa. Es un matrimonio. Y como es un matrimonio, tiene que establecerse una relación de confianza. Y cuando uno establece ese matrimonio, ese programa pasa a formar parte vital de la persona. Ese programa ya la acompaña para siempre, porque tú ya eres parte, perdonad, utilice el ejemplo propio, pero tú ya serás parte de Nebrija, y ese programa te acompañará. Así que más vale que hayas escogido bien. Resumiendo,
qué quiero hacer, para qué me sirve y cómo me lo voy a pasar bien en la vida, en definitiva, con ese programa. Por tanto, hay que escogerlo muy bien. Bueno, cuando uno estudia, una de las cosas que debería hacer si de verdad quiere generar conocimiento es investigar. Y esto en general le cuesta a los estudiantes que no están acostumbrados a investigar. Sin embargo, usted, que es un gran investigador, ¿qué recomendaciones les puede dar a las personas, a nuestros oyentes, frente a, mire, tenga en cuenta esto, enfoque de esta manera cuando vaya a abordar una investigación, especialmente un proyecto de grado, una tesina? Sí, no, esto que dices, Juan Pablo, efectivamente es una de las grandes dificultades. Es decir, cuando un estudiante realiza estudios de grado, lo que hace es aprender de otros, incorporar modelos de otros. Pero cuando uno hace un estudio de posgrado, si lo hace en un sitio correcto, lo que deberían enseñarle es no solo a tomar modelos de otros, sino empezar a tener capacidad de desarrollar modelos propios. Eso requiere varias habilidades. Primero, conocimiento. Es decir, para poder emitir juicios propios hay que tener seguridad. Y para tener seguridad hay que haber visto cómo lo hacen otros. Porque si no, uno va inseguro por la vida. Y una vez que uno ha visto lo que hacen otros, tiene que desarrollar la audacia para establecer ideas propias. Discúlpame, pero voy a utilizar el ejemplo propio. En la Universidad de Nebrija, mi responsabilidad es dirigir los programas de posgrado MBA y Master in Management, que son programas dirigidos a la formación de directivos, el Master in Management al principio de la carrera profesional y el MBA y el MBA en carreras ya iniciadas con algunos años de trayectoria. En estos programas desarrollamos la capacidad de tomar decisiones utilizando lo que se denomina el método del caso, el case method. Precisamente lo que se persigue es la formación de los directivos en las habilidades de toma de decisiones, es decir, en la audacia para decidir, que en definitiva es la audacia para ser creativo a la hora de tomar una decisión, que tiene mucho que ver con la pregunta que me hacía Juan Pablo sobre la investigación. Por tanto, ¿qué consejos puedo darle a un alumno que quiera tener esa capacidad de, entre comillas, investigar, que yo lo he transformado en tomar decisiones? Bueno, en primer lugar, tener conocimiento, es decir, no se puede tomar decisiones de aquello que no se conoce. Y en segundo lugar, desarrollar una cierta audacia para tomar decisiones. Y esta audacia, para que no sea imprudencia, se desarrolla a base de tomar decisiones. Es decir, es lo que habitualmente los anglosajones llaman el learning by doing. Uno aprende haciendo. Por eso, en los programas MBA y Master in Management en Nebrija, aprendemos haciendo casos, poniéndonos en situaciones y preguntándole al alumno, ¿y tú qué harías? What would you do? ¿Tú qué harías en este caso? ¿No? De tal forma que el alumno sea capaz no solo de incorporar lo que hacen otros, sino de tener la audacia de tomar decisiones. Bueno, y en todo este proceso de acompañamiento que ofrecen en la Universidad de Nebrija a sus estudiantes, ¿qué mecanismos o qué herramientas les dan para que ellos mantengan su equilibrio de vida, que sean exitosos profesionalmente, que tengan unos excelentes resultados en su posgrado, pero que no se les vuelva eso su único foco, su único frente, que de verdad puedan administrar equilibradamente los diferentes ámbitos de su vida? Fíjate, Juan Pablo, que esta pregunta entronca también con la que me hacías hace dos preguntas, creo, sobre disfrutar de la vida, ¿no? Bueno, vamos a ver, mientras uno hace el programa, uno tiene que intentar disfrutar, pero lo cierto es que el programa requiere sacrificio, no lo voy a negar. Es decir, nuestros programas no los regalamos, requieren sacrificio porque al final el objetivo que se persigue es muy, muy elevado, que es una transformación del enfoque, del mindset, ¿no? De la capacidad de enfocar los problemas y de tomar decisiones. Esto no solo es conocimiento, porque si fuera conocimiento uno lo puede aprender estudiando, sino que es también una habilidad, es lo que habitualmente se llama una competencia directiva. Entonces no vale con estudiarlo, sino que hay que ejercitarlo. Y en todo este esfuerzo se van desarrollando esas habilidades directivas de toma de decisiones, de empatía, de defensa de los temas, etc. Por tanto, volviendo a tu pregunta, durante el máster hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Y yo suelo decir que el máster es como un muelle. Durante el programa el muelle está comprimido y por tanto uno va con una cierta mochila porque tiene que compaginar su vida profesional, su vida familiar, es decir, la vida que ya tenía, que seguramente estaba muy llena, le tiene que meter además
un programa máster, ¿no? Por tanto, es ese muelle comprimido para luego poderse estirar mucho más lejos. Entonces, durante el máster, pues sí, hay que disfrutar, pero en la medida que se pueda, porque hay que sacar horas para preparar los casos, para discutirlos con los compañeros y para asistir a las sesiones. De todos modos, igual que digo esto del esfuerzo y del sacrificio personal, de sacar horas, robándoselas al sueño, robándoselas a comidas que a lo mejor uno hacía más largas y ahora hace más cortas, levantándose antes, también debo decir que no viene aquí a desarrollarse como un directivo. Y si algo tiene la función directiva es la capacidad social. Es decir, un directivo, suelo decir, y perdonad la autocita, pero suelo decir que a un directivo le pueden faltar las manos y los pies, pero no le puede faltar la lengua. Porque si un directivo no es capaz de hablar, no puede comunicar. Y aunque puedes mandar correos y puedes comunicarte, ahora mismo hay muchos canales, WhatsApp, etcétera, pero no puedes hablar. Entonces, un directivo tiene que poder hablar. En ese sentido, volviendo a tu pregunta de disfrutar de la vida, un programa directivo no se puede hacer encerrado en una biblioteca. Un programa directivo hay que hacerlo rozándose con los compañeros, trabajando en equipo, contrastando las cosas con los compañeros. Al final todos somos como un diamante bruto, ¿no? Realmente hasta que no nos pulimos en el roce con los demás, no te conviertes en una piedra preciosa, ¿no? Esta analogía a mí me resulta muy útil para explicar y para entender yo, en primer lugar, lo importante que es las relaciones con los demás, lo importante que es que te corrijan, lo importante es que te digan que te has equivocado, lo importante que es sonrojarte por quedar mal delante de los demás. Todo este tipo de cosas durante el máster, no diría yo que se promueven, pero ocurren con naturalidad. Y esa es la verdadera formación de los directivos, que tiene mucho que ver con una formación personal. Porque uno no es directivo 5 días a la semana y 2 días a la semana es padre de familia o lo que sea, ¿no? Sino que uno es directivo siempre y es persona siempre. Por tanto, una buena formación directiva pasa por una buena formación humana como personas, ¿no? Por tanto, hay que aprender en primer lugar a ser humilde, a aprender de los demás, aprender a liderar a los demás, pero nunca se lidera desde la potestad, siempre se lidera desde la autoritas. El liderazgo siempre pasa por servicio, ¿no? Y todo esto se consigue en buena medida rozándose con los demás. Por tanto, yo no entendería hacer un programa de MBA y que uno esté todo el día encerrado y que no salga con los amigos, que no salga con su mujer, con sus hijos, con quien sea, que no esté todo el día ejercitándose con los demás y luego mediante el sacrificio personal, pues trabajando por la noche o de madrugada o a mediodía. Y esto, cuando se desarrolla a lo largo de un año con interés, pues al final se crea hábito y a lo mejor pues conseguimos el objetivo, que es la transformación personal y ser personas mucho más eficientes, que son capaces de gestionar a otras personas como directivos, porque en primer lugar son capaces de gestionarse a sí mismos. Bueno, en el último segmento quisiera centrarme en el aspecto personal. A ver, usted se ha desempeñado como técnico, como directivo, como consultor, como académico, o sea, diferentes ámbitos, interactuar con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de organizaciones. ¿Qué ha aprendido del manejo del tiempo en los diferentes roles? Y usted dice, hoy puedo mirar hacia atrás en mi vida y, mire, si alguien me quisiera preguntar qué hace uno para desempeñarse bien, independiente del rol, del entorno, de las personas, debería poner en práctica esto. Bueno, me has preguntado en tono personal y te voy a responder en tono personal, ¿no? Para cada persona puede ser diferente, como la vida misma. En mi caso concreto, el MBA me permitió, cuando lo hice yo hace ya bastantes años, me permitió enfrentarme con... Yo ya tenía una cierta edad, ya tenía una experiencia a la espalda, entonces me permitió enfrentarme con los años de experiencia anterior y tomar algunas decisiones en relación a mi vida futura. Debió salirme bien el máster, porque lo cierto es que en mi caso fue transformador. Y algunas de las decisiones que tomé de manera consciente algunas e inconsciente otras se han ido asentando a lo largo de estos años. Entonces, efectivamente, el máster es una oportunidad estupenda para tomar decisiones vitales. O sea, el MBA, el Master in Management, pueden permitirte tomar decisiones vitales que te sirvan. Y algunas de esas decisiones tienen que ver con el aprovechamiento de la vida, ¿no? Porque al final se vive una vez, no se vive más veces. Bueno, no sé, antes hablábamos del mundo oriental, a lo mejor, pero esto ya sería meterse en otras historias. Uno podría creer que va a vivir otras vidas, ¿no? Pero en principio
Si nos sujetamos a lo tangible, la experiencia nos dice que se vive una sola vida y que uno solamente tiene una oportunidad de vivir, ¿no? Por eso, y esto entronca con la primera pregunta, vale la pena vivir vidas divertidas, vale la pena pasárselo bien, porque solo se vive una vez. Entonces, francamente, vivir vidas aburridas no tiene sentido. De la vida se disfruta cuando se hace lo que uno cree que tiene que hacer y cuando uno se puede ir a la cama tranquilo porque está todo en orden. Decía Gandhi una frase que siempre me conmueve: vive como si fueras a morir mañana y trabaja como si fueras a vivir eternamente, ¿no? Que tiene mucho que ver también con ese gusto por los detalles, por hacer las cosas bien, por terminar las cosas bien. Bueno, pues esto es un poco un lema bonito. Entronca también, tiene que ver con ese lema latino que para mí esto es de antes, mucho antes del MBA, ¿no? Esto es de mi época, de mi época juvenil, ¿no? Cuando hice el bachillerato, un profesor me habló del carpe diem, de los clásicos, ¿no? Entonces, siempre lo intento, ¿no? Aprovecha la vida, ¿no? Aprovecha la vida, solo se vive una vez. Y eso requiere esfuerzo, sí, pero es que no vale la pena otra cosa. Esfuerzo, honestidad, sentido del deber, ¿no? Todo esto son valores que también están detrás de ese método del caso, que no deja de ser un método humanista, ¿no? De formación, en primer lugar de personas, para que luego también sean buenos directivos de otras personas, ¿no? Con un sentido social también de mejorar las sociedades en las que viven, ¿no? De nuevo, vuelvo otra vez a lo que enseñamos en el MBA en Neurija, la importancia del MBA como un programa transformador para realmente aprovechar mucho mejor tu tiempo, aprovechar mucho mejor tu vida y tener una vida mucho más activa y más divertida, en definitiva. Bueno, y en su ámbito familiar, personal, cuéntenos quiénes conforman su círculo más cercano, además de investigar, además de dirigir el MBA y el máster, ¿qué otras cosas realiza? ¿Cómo disfruta su vida? ¿Cómo la aprovecha? Entonces, yo estoy casado, tengo 3 hijos, ya, bueno, los oyentes no me ven, pero ya peino canas, ¿no? Tengo ya unos cuantos años, entonces ya tengo hijos, tengo una hija que termina la universidad este año precisamente, otro que está haciéndolo, y luego todavía tengo una pequeña que empieza el bachillerato ahora, tiene 16 años. Entonces, yo desde hace muchos años, y también de nuevo, te diría que alrededor de los años que hice el MBA, que en mi caso fue un MBA Executive, lo hice en la treintena, desde entonces tengo un sentido muy integrado de la vida. Es decir, me parece, y además esto tiene que ver también con la formación de directivos. No creo en los directivos esquizofrénicos. No me refiero a una esquizofrenia patológica, sino a una esquizofrenia en el modo de vivir. Es decir, me parece que la vida al final son unas cuantas patas básicas en las que está sin duda la vida profesional, pero también está la vida familiar, está la vida de relación con los demás y sin duda alguna también la vida de enriquecimiento personal mediante el estudio, que debería ser continuo, ¿no? Porque si no uno se estanca. Si las 4 patas no están armónicas, es decir, si hay alguna pata más larga o más corta que las demás, la silla está coja. La silla está coja y la persona pues no está equilibrada, no está bien, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que intentar que las 4 patas estén equilibradas. Y eso, de nuevo, requiere sacrificio, ¿no? Porque en mitad de una vida activa en la que uno quiere vivir al triple de velocidad y quiere hacer 3 cosas donde la mayor parte de las personas solo hacen una, existe la tentación de transmitir un estrés a las personas que te rodean y eso no puede ser. Cada uno elige en la vida lo que hace y si tu mujer o tus hijos han elegido vivir más tranquilos, pues tú no tienes por qué ir a 200 revoluciones y ellos van a 50, ¿no? Entonces hay que saber parar, hay que saber encontrar momentos de expansión familiar. En nuestro caso pues son los domingos, ¿no? Los domingos es un día familiar en el que hacemos deporte. En España existe una fuerte tradición también el domingo cocinan los hombres, ¿no? Entonces hacemos la paella o hacemos barbacoa, hacemos lo que sean. Entonces, bueno, pues le dedicas tiempo. Yo en mi caso concreto, mi padre falleció el año pasado, entonces mi madre es viuda, está sola. Entonces, pues, bueno, le dedico tiempo a mi madre también, ¿no? A estar con ella, ¿no? Bueno, en estos casos hay que bajar el acelerador y hay que saber hacer switching, ¿no? Hay que saber conmutar desde una vida muy activa, yendo muy rápido,
y ponerte a la velocidad de las personas con las que estás hablando. Y esto es un ejercicio complejo también y que te puede generar estrés. Por eso, el equilibrio físico, el equilibrio corporal también es muy importante. No creo en un directivo que quiera tener una vida directiva, valga la redundancia, más o menos prolongada, que no mantenga un cierto equilibrio físico también. Es decir, hay que hacer ejercicio, el cuerpo tiene que estar saludable, ¿no? Porque si no, uno luego no es capaz de vivir a alta revolución, ¿no? Entonces hay que hacer deporte también, hay que hacer ejercicio, hay que estar con los hijos. Hay que dedicarle, en mi caso concreto, además que tengo hijos adolescentes, hay que dedicarles tiempo a los hijos. Cada uno tiene que ponerse en el lugar en el que está en la sociedad, ¿no? Con las personas que tiene alrededor, ¿no? Y ver de qué manera combina sus propias inquietudes con las relaciones con los demás. Y esto no es fácil, pero es que la gestión de la vida no es nada fácil. Y uno se piensa, esto lo veo también, lo veo con muchas personas, ¿no? Que uno es directivo solo durante su vida activa, profesional, y cuando otras personas le han dado un cargo. Yo creo que nadie te tiene que dar un cargo para ser directivo. Uno, en primer lugar, es directivo de su vida y de la vida de las personas que están a su cargo, ¿no? Y eso es independiente de que estés en una multinacional o dejes de estarlo. Uno es directivo y uno es profesional siempre. Y si lo es hasta el último día de su vida, ¿no? Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por este espacio, por compartir con nuestros oyentes tantas recomendaciones, tantas buenas prácticas. Un placer, Juan Pablo. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder hacer estas reflexiones. Espero que hayas disfrutado esta conversación y que pongas en práctica las 3 recomendaciones que nos compartió José Ramón. Primero, tener una orientación a largo plazo. Segundo, sacarle horas a unas cosas para dárselas a otras. Tercero, aprovechar la vida porque se vive solo una vez. Recuerda seguirnos, darle me gusta y compartir este episodio con aquellos a quienes les pueda interesar. Escríbenos a podcast@timeschool.com contándonos a qué líder admiras por su manejo del tiempo y que te gustaría que entrevistáramos en esta temporada. Te espero en un próximo capítulo del podcast de Time School y recuerda que en nuestro sitio web timeschool.com encuentras más alternativas de formación en técnicas de productividad y herramientas de manejo del tiempo. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810, por correo electrónico a podcast@timeschool.com.